Buenas noches, queridos amigos. Estamos en puertas de la Navidad y, por tanto, era inevitable que en nuestra rebotica del Cojuelo hiciéramos un pequeño alto en el camino para saborear estas fechas tan entrañables por todo lo que significan para el espíritu de nuestro pueblo. Máxime cuando la cultura anglosajona de Hollywood ha hecho estragos en ella durante estos últimos años. Detengámonos, pues, y hablemos de nuestra Navidad, de tantas tradiciones que nos fueron legadas, de las luces, de los colores que lo invaden todo, de los golosos escaparates, de los árboles encendidos y las fachadas adornadas, de los belenes, de las iglesias y los colegios, de los sonidos inconfundibles de las panderetas y los villancicos, de los olores a masa de pestiño y aguardiente de casalla o de rute, del sabor de los polvorones antiguos y el mazapán, de la ajonjolí y la canela, del frío que habita las calles y que nunca llega a enfriar el calor de nuestros corazones porque experimentamos una catarsis insospechada que nos obliga a los reencuentros, a compartir las horas, a sentir que todo es distinto y el íntimo convencimiento de que soportar al prójimo es mucho más fácil y que vivir la vida es mucho menos difícil. Qué duda cabe que por algo así merece la pena ignorar los agravios entre la cultura mediterránea y la anglosajona y pasar por alto que en nuestros paisajes andaluces de palma, olivo y retama no abundan los abetos ni la nieve y mucho menos los renos, que a nuestro portal no llegó nunca Santa Claus, porque Santa Claus habita un polo norte exportado por las multinacionales que venden las ilusiones en el mismo paquete que las balas de plástico. Por algo así merece la pena ignorar a las grandes productoras cinematográficas y audiovisuales para que nuestros peces en el río puedan seguir viendo nacer al niño de nuestros hogares, mientras sigan bebiendo el agua limpia del arroyo donde la Virgen, después de peinarse sus cabellos de oro con el peine de plata fina, lava la ropa que tiende en el romero, junto a los pañales del niño y esos calzones viejos que los ratones le han roído a San José, que anda doliéndose por una esquina, porque, sin que nadie sepa cómo, se ha cogido un dedo con los alicates que le dejó María, la vecina, mientras iba a sacar la bota que nos emborracha de ilusión cada Nochebuena, porque mañana es Navidad. Merece la pena sufrir todos los años el martirio de convencer a nuestros hijos de que los trineos son más rápidos que los camellos y que por eso Papá Noel le trajo los juguetes al vecino 2 semanas antes que a él. Merece la pena, porque es Navidad. Aceptar todo esto, porque a fin de cuentas de lo que se trata es de celebrar la esperanza, y una esperanza tan inmensa, lo mismo cabe en el espacio pequeño de un portal de cartón como en la masa inmaculada de todo el hielo del polo. Pero estamos en Écija, en nuestra rebotica del Cojuelo. Por eso hablaremos de lo nuestro, de nuestros Reyes Magos, de nuestros ríos de papel orillo y de las montañas de corcho y del moco del tren, de los pastorcillos cagones y los camellos jorobados. Estamos en la comarca de Écija y tenemos que hablar de nuestro tientapanza y de nuestros prestiños. Y si nos aprietan, hasta del baile de los locos o la danza del oso. Y para ello hoy contamos con gente muy especial, muy entrañables para nosotros. Loli Prieto, la presidente de la Asociación Solaya. Juan Marín Santa Cruz, el presidente de la Asociación Tientapanza. Y Rafael Benjumea, amigo habitual ya de nuestra tertulia y por ello entrañable en esta Navidad. Además, y como siempre, Juan Méndez y Javier Madero, Javier y Juan. El que les habla, Paco Fernández Pro, y todos ustedes, porque esta es su casa y todos los que quieran sentarse con nosotros pueden tomar asiento en esta rebotica del Cojuelo para compartir este ratito en el que hablaremos de nuestra Navidad. Así que acomódense porque vamos a empezar ya. Bienvenidos. Construyamos un Belén para el niño que esperamos.
Vamos por mocos al tren, al alma, vamos por barro. Ahora, cerrad los ojos y abrid corriendo las manos. Modelemos con la idea la figura que queramos. Podemos ser el buhonero que siempre va pregonando a lomos de su burrillo la venta de 4 trapos que en las noches de los fríos quitan frío al desamparo. Podremos ser pastorcillos que vayan pastoreando las quietas blancas ovejas que el trozo que no ha nevado verde, que te quiero verde, golosa, se están jalando. O también esos chiquillos que más bien parecen pillos y que debajo del puente, requete sucias orejas y negrísimos churretes, están tirándole piedras al paso de la corriente y el agua alegre replica que no hiere la pedrada con una fresca andanada de río que lo salpica. Y podemos ser el verde o también la oveja blanca. Podemos ser cualquier niño o la piedra o la pedrada o el puente que allí se queda o el agua que siempre pasa. Si quieres el borriquillo o el gallo que alegre canta el fuego que nos alumbra, la luz chica de la brasa, el zagal tamborilero o tal vez el tamborcillo, el zurrón del pastorcillo, la noria, rueda, que mueve el agua en la acequia de un río papel dorillo, el panadero o el pan. Podemos ser lo que quieras, aquello que ya te crea, eso que te guste más. Está llegando el amor de una nueva Navidad. Construyamos el portal para que nazca el Señor. Montemos bien el Belén. Es fácil imaginarlo y nos cuesta tan barato. Mocos de herreros del tren y un poco de alma de barro. Bueno, pues buenas noches. Primero, antes que nada, en la entradilla hemos saludado al presidente de la Asociación Tentapanza, Juan Marín Santa Cruz, que ha tenido que salir de momento a una cuestión inesperada, así que nos quedamos ahora mismo por el momento sin él. Si durante el transcurso de nuestra tertulia pues aparece, que me da miedo decir debate, si en el transcurso de esta tertulia aparece, bueno, pues entonces le haremos su sitio. Tenemos aquí a Loli Prieto. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias, porque ha sido la que nos ha traído además esos dulces magníficos, esas rosquillas y esos pestiños o prestiños que vamos a degustar por fin. Esas son las cosas que le tenemos que agradecer a Solaya, no a la televisión. Luego tenemos a Rafael, buenas noches. Muy buenas noches. Que además también le tenemos que agradecer a Rafael, que bueno, que el hombre con todos los detalles que tiene con nosotros, pues estuvo el otro día en un rastro de antigüedades y se acordó de la rebotica y nos ha traído una cantidad de botes fantásticos. El que quiera venir que los vea, porque hay algunos muy curiosos, hay uno hasta con semen de ballena. Sí. Perdone que está en Navidad, pero hay que decirlo porque está ahí. Y bueno, y por supuesto don Juan y don Javier, don Juan. Hola. Buenas, caballero. Qué alegría veros aquí en Navidad. Mira, hay una cosa que la tengo cada vez más clara, y es que decimos que colaborador y tal. Rafael tenía que formar parte ya continuamente de nuestra tertulia. Todo se andará. Mientras esté en Écija, porque hay veces que ha estado en las nubes y eso, ¿no? Pero ahora, últimamente, está más en la tierra, en su pueblo, que es este. Hasta la semana que viene. La semana que viene otra vez te va a las nubes. Pero alégrate. Prometo volver. Prometo volver. De cualquier forma, enhorabuena, Rafael, porque yo sé que tú lo deseabas. Muchas gracias. Enhorabuena. Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar con Loli, porque es nuestra invitada, la que tenemos de principio. Y vamos a siguiendo un poquito lo que es el guión que hemos confeccionado. La primera pregunta es fundamental. Pero, bueno, primero, la Asociación de Solaya es una asociación que como está tratando de fomentar todas nuestras tradiciones y toda nuestra cultura, pues aparte de los encajes de bolillo y todas esas cosas, una de las cosas que hace siempre es prestigio. Yo me acuerdo cuando yo estaba delegado de Cultura, me fui directamente por Loli para pedirle que una de las cosas que eran aquel desayuno que hicimos cuando lo del barroco, y en Navidad, ¿te acuerdas? Que cogimos a los campanilleros de los colegios, porque queríamos fomentar los belenes, entonces no había asociación de belenistas entonces, y entonces les pedí a Solaya que nos echaran una manita, y entonces hicimos una especie como de encuentro en Peñaflor con los campanilleros de los colegios, los padres y los abuelos,
y con la gente de Solaja, de la Asociación Amigos de Esa, todos juntos, hicimos allí, nos tomamos nuestra copita de anís, de aguardiente, que por cierto, hoy tenemos uno de aguardiente de Huelva, que nos ha traído nuestro amigo. Y el Miura de Casalla. Y una de Casalla, de Miura, de Casalla. Y bueno, pero Manolo inmediatamente dijo que sí, nos puso allí unos pestiños, y fue precioso porque fue una convivencia entre la gente joven, entre los niños y los mayores le contaban a los niños sus experiencias, claro. y los niños le cantaban los villancicos a los mayores. Eso ha seguido así. ¿Cómo seguimos nosotras? Bueno, nosotras seguimos la tradición de los pestiños, de la sopaipilla, de las cosas sijanas en sí, la espinaca, la bra, en fin, todo lo que son temas culinarios, pero sijanos, que también hacemos de otros sitios también. Pero esa reunión tan bonita que tuvimos, como tú estás diciendo, se cortó un poco porque después es muy difícil ponerse de acuerdo. Cuando le viene bien a un grupo, a otro no, y es difícil ponerse de acuerdo. Pero nosotros siempre estamos dispuestas a recibir, el día que hacemos los pestiños allí en nuestra asociación, a recibir a todo el que quiera aparecer y degustar lo que nosotras hacemos. Además, otra tradición es la de la lotería, y ellas llaman lotería, sí, y está deseando decir el número para que la gente lo sepa. Pues sí, mira, hay muchas socias que nos han aparecido todavía, y le quiero mostrar. ¿Qué número es? Es el 39.127. ¿Y se puede comprar? Hombre, por supuesto. Yo quiero uno. Yo también. Yo mayormente lo estaba diciendo porque tenemos socias que realmente no han aparecido, y no sabe mal que toque y que ellas nos lleven alguna participación. Claro. Porque algunas, las que no pueden comprarlo entero, lo comparten con otras compañeras o con la familia, claro. Y entonces nos queda un poquito. Bueno, pues tú ya tienes aquí a 3 clientes por lo menos potenciales, porque como toque estamos hablando así, como toque si tiene uno lo compartimos la mesa. ¿Tienes más? Tengo No, tiene más. Tengo más. Tiene más. Y si no se piden. No, pedimos ya lo tenemos. Hombre, no me lleva. Sí. Nosotros ahora después hacemos cálculos y hacemos de esto. Don Rafael, muchísimas gracias por todas las cositas que nos ha dado. Usted sí que también es un hombre de unas tradiciones. Eso de la corbata me tiene a mí alucinando siempre. Yo es que mi padre siempre me decía que cuando fuese a la televisión, ya lo dijiste. ve con corbata. Por eso digo que eres tradicional. Yo soy yo fiel a mis tradiciones, soy muy tradicionalista, porque pienso que en las tradiciones va la identidad de un pueblo. Si un pueblo pierde su tradición, no está el pueblo. Lo mismo que cuando hablamos de la historia. Mi madre, por ejemplo, hablando de los pestiños, el otro día pues estuvo haciendo pues unos poquitos y tal, tenía 85 años, y resulta de que mi hermana se está cuidando muy mucho de conservar, porque es que las personas cuando se van, esas recetas se pierden. Y cuando mi abuela hacía algunas espinacas labradas que estaban exquisitas. Y claro, eso lo hizo mi madre la sigue haciendo magnífica, pero claro, como algunos de nosotros no tengamos ese interés, pues resulta que se pierde. Por lo tanto, me parece muy buena iniciativa la vuestra, tanto en ese tema de tradición como en otros, porque el otro día pasé por allí, por vuestras dependencias, y me quedé un rato escuchando porque había un montón de señoras con los crótalos, con las castañuelas. Sí, los lunes. Y me quedé un rato ahí escuchando y digo, hay que ver, esta mujer, cuando no están, dale que te pego a la costura, están con... Y si tú eres aficionado a las tradiciones, ¿cómo dices crótalos, por favor? Porque que la mitad de la gente se ha quedado así. Sí. Claro, crótalos... los crótalos ¿no? Digamos son claro, pero son las madres de las castañuelas, ¿no? Hay castañuelas que lo decimos aquí. Bueno, sí, hay sitios donde, incluso aquí existió una vez, no sé si recuerdan ustedes, que existió un grupo que se llamaba Crótalos, de Martín, que para descansa, exactamente. Y cuando ellos hablaban de eso, hablaban de las castañuelas, eran las castañuelas antiguas, ¿no? Fíjate si soy tradicionalista, que me gusta incluso los nombres más antiguos. No, Javier, y hablando de tradiciones, el abeto que lo tiene usted por ahí, ¿eso es nuestro o no es nuestro? El abeto en Navidad. No es nuestro. Eso digo yo. No es nuestro. Ya cuando llegue el momento comentaremos distintos temas del abeto. No es nuestro. Tú sabes que el primer abeto, además, que se montó en España fue en 1800 y pico, en un palacio en Madrid, que lo trajo una señora que era rusa y tal y cual. Y el primer abeto que se montó en Europa fue en Alemania en el año 1600.
Después comentaremos de dónde viene lo del abeto y tal. Pero refiriéndonos al tema de la Navidad y las tradiciones, ya sé que en el guión tenemos que si Papá Noel o los Reyes, que si Belén o árbol y tal. Y yo tengo muy claro, Paco, que nosotros nos debemos a nuestras tradiciones, como bien comentaba ahora mismo Rafael. Lo que pasa es que últimamente los medios de comunicación y la caja tonta, la televisión, con las grandes multinacionales nos meten lo que quieren, hasta donde quieren. Porque hoy celebramos que si la fiesta ya tuvimos un programa hablando de lo de, ¿cómo se llamaba? Lo de la noche de Halloween, de no sé qué. Noche de los Santos. Ahora la mitad de nuestra sociedad está repartida entre Papá Noel y los Reyes, y ahora llegan muchísimas familias que entonces tiran por la calle de en medio. Es decir, que si compran 2 regalos para cada hijo, uno se lo dan en Navidad como Papá Noel, para que defendiendo el que tengan todas las vacaciones para jugar y tal, y otro en la época de Reyes. Lo nuestro es los Reyes Magos y lo nuestro es el Belén. Y si yo, por ejemplo, y perdóname, Rafael, tengo una vivencia que es lo que decíamos, que tú te debes a tus tradiciones, a lo que has mamado de chico, y entonces en mi casa, como bueno, todo el mundo, vosotros lo sabéis, y muchísima gente que nos conoce, somos 18 hermanos, y en mi casa la Navidad era una fiesta entrañable, que se vivía de una manera muy peculiar, montábamos el Belén y tal. El Belén lo teníamos montado todos los días, de los follones que se montaban en la casa. Pero no os podéis ni imaginar lo que era una noche de Reyes en la calle Santa Florentina, Una noche de Reyes, porque en mi casa había la costumbre de que mis padres y algunos de mis hermanas mayores pues eran las encargados, los que cuando se dormía todo el mundo te ponían el regalo, y si habían terminado a las 2 de la mañana llamaban al último, le decía que han venido los Reyes, y tú no te puedes ni imaginar lo que era esa noche, unos llorando porque no le habían traído lo que había pedido, otro tal, por la mañana la mitad de los juguetes rotos, todos pasando por mis padres para enseñárselos. Mi padre no dormía nadie aquella noche. En fin, que yo soy de tradición. Claro. Lógicamente. Yo creo que... Perdón. No, sí. Iba a apuntar simplemente que como estamos hablando de Navidad, y Navidad significa venida, nacimiento, y es una fiesta netamente religiosa, pues evidentemente la Epifanía del Señor, lo que se estila como tradición son los Reyes Magos. Eso está más claro que el agua. Lo que pasa es que yo quería apuntarte también que hablábamos de Papá Noel, o de Santa Claus y tal, pero hoy en día está surgiendo como consecuencia de esa caja tonta, de ese mensaje, ese bombardeo que tenemos consumista, está resurgiendo o está naciendo en nuestra sociedad española una tradición nueva que está gastando muchos adeptos, y que es la del amigo invisible. Sí. Entonces, el amigo invisible, que no tiene nada que ver con la Navidad, ni tiene nada que ver, pero es una forma, digamos, de acaparar la atención del consumidor, para que ese consumo, ese artículo que se compra, sea regalado precisamente en una noche que no tiene por qué regalarse. Claro, cuando realmente... En casa, por ejemplo, yo te lo digo porque en casa se hace así, el amigo invisible en Nochebuena. O sea, en Nochebuena, para tener algo, cuando nos juntamos, se hace el amigo invisible ese, eso desde hace ya unos años. Tampoco es nuestro. 2 o 3 semanas antes se reparte, pero siempre con un tope. Es decir, ¿qué tope? Pues tanto es lo que... O sea, es un regalo menor, se puede decir. Sí. Los Reyes son el regalo mayor. Y ahí lo que hay es una cosa entre personas que se quieren y que cada uno le hace el regalo que pueda al otro. Y los Reyes es otra cosa distinta. Yo voy a indicar una cosa. Hemos comentado cómo se están metiendo cosas que no son nuestras, son foráneas, y se están metiendo como Papá Noel y una serie de fiestas, ¿no? Pero también en nuestro espíritu se está entrando algo que es muy preocupante. En los años 50, 60... se compartía todo, era una unión de barrio. Hoy estamos en los pisos, se cierran los pisos y nadie comparte nada. Cuando no había piso, había casas, las casas estaban abiertas. Días previos a la Navidad ya se estaba elaborando los pestiños,
y ya empezaba a oler écija. Era curioso cómo iba paseando por la ciudad Oliendo y ya a Navidad. iba recibiendo ese mensaje. Pero luego eso es que no se quedaba con una familia, sino que se compartía. Se entraba con uno, con otro, entraba a un patio, a otro. Todo el mundo compartía. Esa alegría se está perdiendo. Las carencias en los años 50, 60 eran extremas, muchísimo, mucho peor que ahora. Y lo poquito que había también se repartía, todo el mundo. Y había una alegría, esa alegría que se manifestaba a través de los grupos, de las personas, de las familias, que se está perdiendo. Yo recuerdo cuando se terminaba la cena de Navidad, los jóvenes salíamos a la calle con una cuchara y con una botella de ese tipo, y haciendo ruido, y vamos a llamar, a buscar el aguinaldo, que lo tienen el aguinaldo. Entonces íbamos a pedirlo. Esa es una tradición que se iba de casa en casa, todo el mundo abría sus puertas, todo el mundo compartía, les daba, y había ese espíritu de alegría, de compartir. Me parece que estamos perdiendo esta sociedad, independientemente de eso, ¿no? Y luego quiero hacer un recuerdo también hacia un Belén exterior magnífico que se montaba en Ecija, que era el Belén de San Ángel de la Cruz. No sé si recordáis que pillaba todo. Eso era la ilusión de todos los ecianos, pero era de grandes proporciones, pillaba todo. Eso era un gran Belén, que era el único que se podía visitar en Ecija porque es el único que había, ¿no? Incluso en casa era complicado, ¿no? Ese gran Belén pues nos llenaba de ilusión a todos los niños, viendo aquellas figuritas pequeñitas, con qué cariño se la colocaban las religiosas. Se compartía. Y luego, lógicamente, yo creo que el pueblo te tiraba a la calle manifestando esa alegría. Otra cosa se ha perdido, que eran que repartía el butano, el que repartía las cartas, era el aguinaldo cargo que se daba a todo el mundo, los carteros. Entonces era ¿Vosotros recordáis esa foto? La imagen del guardia en el Cuatro Puertas, sí, hombre, claro, todo rodeado de botellitas. Bueno, pero eso es el efecto, yo creo, de la deshumanización. Sí, date cuenta que estamos hablando de que, por ejemplo, en aquella época no había semáforo, ni había rotonda, había un guardia que era el que regulaba la circulación. ¿Qué ocurre? Que a ese guardia que estaba allí todo santo día, que al final era uno más de la calle que veías todos los días, pues al final le dabas una cosilla, unos aguinaldos. Pero igualmente pasaba con lo que tú decías de los vecinos. Hablamos de los vecinos. Es que antes se salía a la calle verano y te ponías en la puerta y charlabas con el vecino y con el que pasaba y había tertulia. Hoy tienes la televisión, el que no tiene la playa, el que no tiene nada de esto, los niños, es que se ha perdido la comunicación directa con las personas. Esa deshumanización se nota también en esas costumbres. Claro. Tú decías antes, Paco, una cosa, has dicho del encuentro entre los jóvenes y los mayores que hiciste ya a través de Zulaija, creo, y tal. Yo recuerdo cuando era un crío en el Carmen, nosotros teníamos una rondalla. La rondalla del Carmen. La rondalla del Carmen. Yo era de la rondalla del Carmen, que después esa rondalla del Carmen, casi todos los que estábamos en la rondalla del Carmen, te recuerdo ahora mismo Manolo Durán, José Antonio Luna, José María Cruz, Manolo Pérez, Javier Madero, estábamos unos pocos, que después terminamos ya haciendo una especie de tuna con José Antonio Luna, que cantaba magníficamente. Yo creo que ha sido una de las personas que mejor ha cantado en ese, y tú te acuerdas de él, ¿no? Sí. Pero la rondalla, lo que íbamos precisamente en esta fecha de Navidad, era de casa en casa. Tocábamos y tal, y te daban un porborón, te daban un caramelo, una bandejita, y nos daban. Entonces esa comunicación. Y es verdad, se compartían las cosas. Muchísimo. Y yo creo que ha perdido esta ilusión, esta entrega, hacia las personas de convivir. Estaba la rondalla de José Bocio y estaban los campanilleros de Don Ubaldo. La mía fue antes porque yo soy mayor, Don Emilio. Con Emilio. Hay una cosa, es que se ha perdido. Gente en la rondalla, no se comparte. De algún lado, como no me gustaba. Es que hoy además hay cualquier crío tiene 1000 juguetes, Juan. Sí. Y la ilusión que le hacen un juguete nuevo, hay que andar muy despistado. Yo he visto a los niños a lo mejor irse para una caja de tal y les gusta más la caja que lo que hay dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen 2000 juguetes y no saben ya con qué jugar. Es una realidad. Yo me acuerdo valoramos menos en mi niñez nos regalaban una pelota, nos ponían de Reyes una pelota para todos los hermanos, claro, para jugar. Yo como era niña me quedaba, me adhería al grupo de los niños Loli, yo siempre he dicho que las personas normalmente cuando vamos siendo más mayores y tal,
tenemos asignaturas pendientes, ¿no? Que tú has dejado a lo largo de tu vida, ¿no? Sí, algo Yo que recuerdo, hacer. es una anécdota, una tontería, no tiene nada que ver con la Navidad, pero sí tiene que ver con el tema que estamos hablando de la ilusión que te pueden hacer los regalos o las cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando yo llegué a la escuela de arquitectura, que tenía yo 18 años, me voy a estudiar arquitecto y en mi casa éramos 18 hermanos, como hemos comentado antes, y en mi casa había 2 bicicletas para los 18 y además le faltaba a lo mejor uno una rueda y a la otra hermanilla, ¿no? O sea, que es lo que había. Y los 2 niños bien de mi curso, pues tenían cada uno un mini. Entonces, yo tenía un poco una obsesión, hicimos un viaje a Cuenca, fuimos a ver las casas colgantes y el museo y tal, de arte abstracto de Cuenca y tal, en un mini con unos amigos. Y yo decía, en el día que yo pueda me compro un mini. Coño, ahora tengo un mini. Con 70 años tengo un mini. Yo recuerdo, hablando de los juguetes, en mi caso mis padres eran hortelanos, lógicamente humildes, y éramos 5 hermanos. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegaban los Reyes, había una pelota, había un caballito, había una serie de cosas y jugábamos. Jugamos los primeros 15 días, al mes desaparecía todo. Claro. Yo no sé qué. Y volvía, al año siguiente volvía. El mismo caballo. El mismo caballo, la pelota. Pero las criaturas hacían eso. Claro. No de cosas. Pues yo agradezco muchísimo eso, porque la ilusión, el tener muy poco, lo disfrutaba tanto y era tan feliz. Era tan feliz que hoy se le da a un niño un montón de cosas y seguro que no llega a la felicidad de precisamente estamos hablando de verdad, una cosa, que el fundamento de la Navidad, estamos hablando de que el fundamento de la Navidad es la esperanza, la ilusión. La ilusión es absolutamente imposible si no hay algo que se ilusione. Entonces, cuando hay carencias, se ilusionan muchas más cosas. Cuando lo tienes todo, claro, la ilusión no existe. Claro. El hecho de que, por ejemplo, tú tengas a alguien fuera, ahora precisamente mi hija ahora está en Asís, mi hija Cristina. En Italia. Y yo estoy deseando, lo que más deseo en esta Navidad es que llegue Cristina. Me dice, es el mejor regalo. ¿Qué quiere de regalo? Digo, yo que venga Cristina. Claro. Entonces, que por cierto le he pedido que me mande una fotografía de justo del sitio donde se hizo el primer Belén, que se hizo ayer en Asís, que fue San Francisco de Asís, ¿no? Y entonces, claro, lo que ilusiona es precisamente lo que no tienes en este momento. Por eso el encuentro, el reencuentro, es la fecha del reencuentro, porque ilusiona reencontrarte con los tuyos. Ilusiona cuando no tenías que comer, ilusionas comer. Sí. Cuando no tenías juguete, ilusionas tener un juguete. Y eso es lo que ahora falta, porque esa ilusión, porque ahora se tienen cosas, se tienen juguetes, se tiene todo lo que se tiene que tener, se tiene la comunicación continua con todo el mundo, lo que está deseando es... no existe esa relación humana, y eso va perdiendo parte de la ilusión de la Navidad. Porque la Navidad no es la compra, como mucha gente piensa. Claro. La Navidad tiene su parte comercial, indiscutiblemente, pero no nació como el día de San Valentín, ni como el día nació de otra forma. Por cierto, hablando de esto, sí voy a decir que esto es de... Pero vamos, lo voy a decir por una cosa. Lo voy a decir porque andaluz. Vamos a ver, que es que esto yo lo descubrí en Miura. ¿Licor de guinda? El Miura, el licor de guinda. Esto lo descubrí yo hace mucho tiempo cuando iba a Casalla. ¿Me veis cómo estoy yo de gordo? Casalla de la pues yo Sierra. hacía hasta acampada. Ahora yo no entro en una tienda. Pero antes hacía acampada. A que tú no Y cuando sabes iba a Casalla, quién nació en Casalla. y cuando iba a Casalla... Mi mujer. Tu mujer nació en Casalla. Claro, porque Tomás bebía antes de venir a Écija. Estuvo en Casalla, nació en Graci y a los 6 meses se vinieron ya aquí. Pues allí en Casalla, yendo yo allí de campamento, un día entro en un bar, tomo un café y veo eso y digo, ¿esto qué es? Era cuando estaba poniéndose aquí de moda el pacharán. Sí. Y digo, eso es pacharán. Dice, no, esto no es pacharán, esto es el pacharán andaluz. Claro. Sí. Digo, el pacharán andaluz. Digo, pues esto me lo tengo yo. Y lo probé y desde entonces lo que tomo es esto en vez de pacharán. El pacharán es dendrina, Y este es de una guinda. aguardiente de dendrina y esto es de guinda. Y además andaluz, o sea que, digo yo, por productos andaluces. Y eso que está ahí, que nos trajo Fernando, nos ha traído Fernando, que hay que agradecérselo. Está riquísimo. A ver, Fernando Domínguez, y digo que hay que agradecérselo porque es lo primero que nos da la televisión. Hombre, y esto hay que decirlo. Esto tiene su mérito. Está muy bueno. Es que llegué a Fernando y le digo, Fernando, tú que eres de intendencia, a ver si nos pones por lo menos unos pestiños. Y ya Fari nos dice, no, los pestiños van a traerlos de Sulaija por el tal. Digo, puñeta, pues algo tengo que... Y dice, bueno, pues yo te traigo de mi casa, que es de la Puebla de Guzmán, de Huelva, La Peña.
Esto es digno de probarse. Yo se lo recomiendo, pero con agüita, ¿eh? En plan palomita. Bueno, y seguimos. Yo quería preguntarle a Loli una cosa. ¿Cómo se hace un pestiño? Bueno, tiene una elaboración muy especial y hay que seguirlo por pasos siempre. Por lo menos los que yo hago y me salen siempre muy buenos. Ahora me lo diréis ustedes. Vamos a probarlo ahora mismo, espérate. A ver quién me puede acercar. Fabio, por favor, más cercano es de esto, que lo ponemos nosotros, que tenemos que probar el pestiño. Vamos a probar los pestiños de Soraya. Mientras probamos el pestiño. Bueno, os diré cómo se elabora. Esto va a ser en grasa. ¿Con azúcar o en melón? Hay de los dos hay. Llega un momento, ¿no?, en que tú eliges y o lo metes en miel o lo metes en o lo miel metes en azúcar. Ahí lleva, ahí pasarlo. Paco, hablando mientras tomamos el pestiño, comentar Los de azúcar que... están más tiernos que los de miel, porque la miel qué siempre buena no. pinta. Este es el del pellizco, que se llama, Sí, ¿no? de pellizco. Que son Es de el Sijano. tradicional de Sijano pura Sí. cepa. Señoras y señores, a su salud. Se me ha olvidado. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es calentar todos los recados que llevan. Hay que calentarlos un poquito el aceite y lo vas moliendo con una trituradora, una mini primer o algo así. Se tuesta todo, se tiene en una bandeja preparado. Después se calienta la harina en una sartén, bien calentita. Se pone en un recipiente, en un lebrillo, y se calienta el aceite que se le echa, que va en la masa. Se fríe una cascarita de limón. Cuando está ya hirviendo, pues se le va rociando a la harina por encima y se va moviendo para que se cargue, que se llama cargar la harina. A continuación del aceite se le ponen ya los recados que tenemos previamente molidos. Los recados. Los recados, que se llaman. Que lleva ajonjolí, lleva matalauba, canela, la sal se le pone en un zumito de naranja que se le hace según la cantidad de harina, y el aguardiente, que también lleva aguardiente, y al final pues el vino, todo calentito y mucho amasar hasta que esté la masa bien diluida y en su punto para hacer. Esos tres se están poniendo... Mucho esmero a la Esos cena. tres se están poniendo po. Y el aviador, a ver si va a ser capaz de meterse en el avión la semana que viene, como diga a ti. Mañana 2 kilómetros más andando. Ya no 2 kilómetros andando. Venga. Probar también los rojitos, a ver qué os parece, Vamos a que probar. también es tradición en mi Vamos a casa. probar. Lo hacemos ¿De anís, de naranja o de...? de naranja y anís. De naranja y lleva, anís. pero Ustedes- lleva muy poquito. Ustedes nos perdonan, pero es que como es la primera vez que comemos aquí, pues... Pues esto es tradición en mi casa, hacerlo el día 22 de diciembre. A la hora de la lotería desayunamos con este rosquito, porque además es mi cumpleaños y lo celebro yo. Todos los años lo celebramos así, Una con la pregunta. copita y con... Una pregunta. Mi madre, no sé si en vuestras casas pasa, mi madre en estas fechas también prepara unos dulces que son unas galletas Sí, con crema. Borracha. Sí. Después las emborrichas como en huevo y tal, se las fríe después en azúcar. Esos son... Borracha, son galletas. ¿Cómo es? No, a ver si... Torrijas, ¿no? Parecido, no, Ah, no, son no galletas. lleva. Lleva Parecido. crema Son entre galletas las de dos Santa galletas. María, con una galletas. crema. Galletas fritas. Galletas fritas y después lleva una esto de canela. Sí, Claro. sí, sí. Y azúcar Y eso, también. exacto, y Sí. eso está exquisito. Sí, sí. Está exquisito. También lo hago yo de vez en cuando. Sí, ¿no? lleva No en la crema Navidad, medio, pero lleva lo crema hago, medio. a lo mejor lo hago en Semana Santa o cualquier día que me parece. Yo, Ya que estamos en Navidad, Paco, comentar galletas. que hemos dicho antes, ¿a qué responde la Navidad? La Navidad es un término latín, del latín, que es natividad, nacimiento, ¿no? Para los cristianos, lógicamente, el nacimiento de Cristo. Tú sabes que lo celebramos el 24 de diciembre, el 25, el día de la Navidad, pero hay hay estudios que te dicen que nació en abril o mayo. ¿Por qué? Pues porque basado en tema, porque en diciembre no iban a ser al aire libre los pastores tal, cuarto, tal. Lo que pasa es que la Iglesia Católica decidió mantenerlo ese día, porque además se celebraban ya, ese día del 25 de diciembre, se celebraban otros temas de los incas, de los romanos y tal, otras fiestas paganas. Las dionisíacas, casi nada. Efectivamente. Que eran las más Y para nosotros sigue siendo, pero está claro que es el 25 de diciembre. Bueno, es que hay una cosa para nuestros telespectadores que me gusta siempre hacer
una referencia. La Iglesia, una de las cosas muy inteligentes que hizo, la primera Iglesia, fue adaptar su fiesta a lo que eran las fiestas de Roma. Si hubieran intentado hacer otra fecha, y que si hubieran intentado ir contra la tradición, pues posiblemente la gente no lo hubiera aceptado. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues por ejemplo, lo que decíamos el otro día con Halloween. Lo del Día de Todos los Santos, mete Halloween, ¿pero por qué? Porque era la época en la que en la tradición celta pues se celebraba el final de la cosecha. Entonces empezaba el principio del año. En este caso pues era una cosa muy parecida. Las fiestas más célebres y más importantes de Roma, de la parte de Dios del vino, era precisamente en la época esta. ¿Qué ocurría? Era el principio y entonces se dijo, bueno, pues en esta fiesta, aquí, que es la fiesta más importante para nosotros, pues es la que nosotros tenemos que celebrar. Y celebraron la Navidad en esta fecha, cuando después, según estaban los soldados, los pastores al raso. Claro. En invierno, en Palestina, los pastores no están al raso porque están... Claro, el cielo estrellado, el solsticio de invierno. Eso obedece, como muy bien estás diciendo, a dos razones importantes. La primera es que cuando se habla que los pastores estaban al aire libre, pues estábamos cerca del solsticio de verano, ¿vale? Y entonces todos sabemos que está el solsticio de verano y el equinoccio. Entonces, como el equinoccio coincidía en Roma con fiestas importantes... Perdona, no todo el mundo lo sabe. Explícalo tú, qué es lo que es el solsticio y el equinoccio. Bueno, las mitades del año. No, pero explícalo bien. Las mitades del año. Entonces, ¿cuándo es el solsticio de verano? Pues cuando se cumple prácticamente lo que es un año climatológicamente hablando, a la mitad. ¿Y cuándo se termina? Pues en el equinoccio de invierno, que es cuando realmente, digamos, la Tierra está más alejada del Sol. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que en esa época los romanos eran cuando celebraban la mayoría de sus fiestas. Y entonces adaptaron la fiesta del nacimiento del Hijo de Dios, la adaptaron precisamente a la fiesta. Era el nacimiento, date cuenta de que era el nacimiento, era cuando la Tierra estaba más lejana del Sol. Y de alguna forma ellos, sin saber de astrología lo suficiente, como es más, se pensaba que alrededor de la Tierra giraba todo. Entonces era el Sol, o sea, era la Tierra que giraba alrededor del Sol, pero cuando estaban más lejos aparecía de nuevo el Sol. Era como una especie de renacimiento del Sol. Correcto. Nacía otra vez la vida. Si nacía otra vez la vida a partir de ahí, que empezaba después la primavera, cuando ya a partir de ahí empezaba, correcto, qué mejor que esa fecha para celebrar la natividad de Cristo, que era quien nos traía el sol, ¿no? Hay una cosa muy interesante que tú has comentado antes también, que es lo del tema de las cosechas, que era la fecha en la que se medía, que ya hablaremos después cuando nos metamos en el baile de los locos y en lo del baile del oso. A mí me gustaría, a mí me gustaría apuntar que de todo este baile de fecha que estamos por conveniencias de la primera iglesia, que se adaptaron en su determinado momento, son conveniencias, como acabo de decir, pero solamente hay una fecha que es real en todo el año, que es la que ha sido siempre inamovible, aunque ahí el Santo Padre ahora la quiere mover, que es la pasión y muerte del Hijo de Dios. Porque Cristo muere en la cruz en la primera luna llena de la primavera, ¿de acuerdo? Eso es así, y así se recogen los escritos, de tal manera que por eso la Semana Santa ahora cambia de una fecha u otra dependiendo del año, si es bisiesto y tal. Entonces, todas las fechas se pueden mover, porque realmente si el 8 de diciembre es la Anunciación, cuando la Virgen queda encinta 9 meses más tarde, pues estamos hablando de diciembre del año siguiente. Pero si nosotros celebramos el 25 de diciembre el nacimiento del Hijo de Dios, si no fue realmente así, si fue en primavera, estamos hablando de que la Anunciación no fue tampoco el 8 de diciembre. ¿Vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? Lo que sí está claro es que sí, y eso es inamovible, Cristo sí muere con la primera luna llena de la primavera. Pero es que las lunas también cambian de fecha. Claro, dependiendo del año. Claro.
dependiendo de Paco, ¿se puede Espérate, pedir la botella? venga, escríbete. Bueno, Coge pues, esto, exacto, coge la quería- botella. sí. Debe pasar de la botella. quería ponerlo siempre en una fecha Ya determinada. probaba yo esto de... No, además debes de probarlo. Si me permitís, mientras echáis ahí Ah, el Juan está hablando, miura, Juan está queriendo dar cuenta. si me permitís, mientras echáis un... Ay, perdón, Juan. No, pues termina. No, simplemente a mí me gustaría romper una lanza en favor, hablando de que estamos de Navidad, de tradiciones y sobre todo de esa iconografía que representa el nacimiento y el espíritu de la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios. A mí, señores y señores, me gustaría romper una lanza por una serie de cijanos que calladamente en el mes de mayo, en el mes de junio, se ponen a preparar con tanta elegancia, con suma delicadeza, lo que ahora estamos disfrutando. Los que belenistas. son los belenistas. A mí me gustaría acordarme de José Miguel, de Manolo Gómez, de Manolo Luna, de Manuel Montilla, sobre todo, que el pobre se nos va ahora a Sudamérica a trabajar. De todas esas personas, de José Antonio, que se tienen un año entero partiéndose la cabeza para que nosotros ahora disfrutemos, y sobre todo los más pequeñines, porque recordemos que un Belén no deja de ser simplemente una catequesis visual para recordarnos siempre lo que ocurre cuando nace el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, a esas personas hay que recordarlas. Hay que recordarlas, hay que hacerle un homenaje, hay que premiarles, hay que incentivarles para que eso no se pierda. Véase, por ejemplo, el Belén que hay, ya terminó, Juan, en San Francisco, magnífico, con los detalles que tiene. El que hay en las Florentinas, el que hacen las Hermanas de la Cruz con una delicadeza. El de la Merced. El de la Merced que se inaugura el domingo. El domingo con el pregón, próximo, con el pregón de la que Navidad. hace con tanto el pregón. Hay Julián tantos y tantos. y ahora Piedra. Jorge Vega. Claro. Ese Belén es magnífico, el de la Merced. Que Claro, hay claro. muchos temas que lo preparó Julián Núñez. Sí, Julián, y ahora es exacto. magnífico Son también artistas. el chaval Jorge Vega que está haciendo. Hay una serie de... eso quería comentarlo. Cuando estuve delegado de Cultura, igual que el tema de lo de Consolaja, esa convivencia, que yo creo que debería de... No porque fuera una idea nuestra, no. Eso es independiente, pero el ayuntamiento, que yo sé que nos ve algunas veces, bueno, pues que retomen un poco esa idea, la posibilidad de hacer una convivencia, ya que hay campanilleros, hay concursos de campanilleros de los colegios y eso, pues que a esos campanilleros llevarlos a un sitio, en este caso, ojalá pudiera ser en Peñaflor otra vez, pero si no en Benamejí, y que entonces que allí canten, porque ellos están deseando cantar, y que además pues los padres, los abuelos, con asociaciones como Solaja y tal, bueno, pues que se hagan estos pestiños y se haga una convivencia en la cual se puedan transmitir unos a otros esas vivencias que tenían. Yo creo que eso es muy, muy interesante. Y luego, una cosa que quería comentar, lo de los belenes, una de las cosas que también intenté por todos los medios era lo de la Asociación de Belenistas. Después, cuando retomamos Amigos de Écija, nosotros empezamos a plantear el tema de los belenistas. Estaba yo de presidente entonces, y Juan de vicepresidente, empezamos los concursos incluso de escaparate, y empezamos a mover, empezamos a hablar Eso, los escaparates, sí. e intentamos por todos los medios, porque los belenes es fundamental fomentarlo. Lo que me espanta un poco, lo que no me espanta, no, me asusta un poquito, es el hecho de que muchos colegios antes se hacían, o siempre se han estado haciendo, y ahora cada vez, por el tema, me parece bobalicón del tema de la confesional. Digo, me parece bobalicón por una razón, ¿verdad? La imagen de Jesús de Nazaret puede ser, por ejemplo, una imagen que lo represente, como ha dicho Rafael, el Hijo de Dios y tal, que muere y tal, o puede ser sencillamente la de un hombre que vino y dejó una huella indeleble, magnífica, dejó todo lo que era la filosofía del humanismo cristiano. Yo planteo cómo es posible que, si se le habla como ejemplos de vida a los chavales de otras personas y de otros filósofos y de otros ejemplos, se deseche la de un hombre que nació pobre, tan pobre, que vivió pobre, tan pobre, que luchó contra la injusticia que se hacía contra los pobres, contra los desheredados, que se opuso a todo lo establecido y no le importó privarse de todo para hasta morir en una cruz por los demás y por lo que él defendía, y que un ejemplo de ese tipo, independientemente de si se resucitó, si era el Hijo de Dios o no, como un ejemplo de un hombre que nos decía: pon la otra mejilla, perdona a tu enemigo, ama al prójimo como a ti mismo. Una persona que llegó a hacer eso, y que dijo eso, y que revolucionó al mundo como jamás
porque ni los reyes más grandes ni han tenido tanta influencia como él en la historia. Como una persona como esa, y me estoy refiriendo a una persona, cómo se destierra de la enseñanza en los colegios, cuando es uno de los ejemplos que hemos tenido, y que si no hubiera existido, nos lo hubiéramos tenido que inventar. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo cogemos, desterramos esto? Pues bueno, los belenes, como dice Rafael, nacieron porque Francisco de Asís, allí en Asís, rodeado de gente pobre que no sabía ni leer ni escribir, ni sabían nada, cuando les explicaba el nacimiento, cómo había sido aquello, pues ellos no lo entendían. Entonces cogió a unos pocos de gente y dijeron, vamos a representarlo. Y lo representaron. Sí. Y a partir de ahí empezaron los belenes. Entonces, ¿cómo es que en los colegios se destierra eso? ¿Cómo los profesores de los colegios, hay profesores en los colegios que no lo hacen? Yo me encanta... Paco, lo mismo que se destierra el castellano en Cataluña, lo mismo que se destierra y tal. Es que los valores están cambiando, tío, y es una pena. Ahora, como decía antes Juan, hubo una época que aquí en Écija las monjas de la Cruz eran las que montaron el Belén. Hoy día, te digo una cosa, porque esto empezó el movimiento de, otra vez las hermandades y los particulares montaban Belén y tal, fue a partir de los años 70, 70 por ahí, pero hoy día está más vivo que nunca, Hoy día es cuando tú puedes visitar más belenes que, vamos, que en el siglo XX y XXI nunca ha habido en Écija tanta representación de belenes, tanto de hermandades, de conventos, como de particulares, que hay muchísimos particulares, auténticas montones, y que se visitan, y creo que es la asociación de belenistas, ¿no?, la que establece incluso unos premios, ¿no?, y visita a la gente en los belenes y tal. Yo creo que es un tema que está bastante vivo, hoy día, gracias a Dios. ¿Qué actividades tiene? Pero y hablando del tema de Papá Noel o los Reyes Magos, antes, fuera de cámara, hemos comentado una anécdota que ayer salió en Cádiz, no podía ser en otro sitio, ¿no? No sé si la has visto. Un Papá Noel subiendo por una escalera de estas de cuerda y tal y cual, un barcón y tal, y debajo los Reyes Magos con una cara de mala leche, con las tijeras cortándole la cuerda. Sí. Eso sí lo he visto. Eso tiene que ser Cádiz. Eso tiene que ser Cádiz. Y bueno, es magnífico. Yo contestándote a tu pregunta, tengo que decir que también hemos montado porque este año no lo hemos podido hacer, por temas de que todos somos mujeres, todas las que estamos allí, y tenemos demasiados cargos. Y entonces, demasiados cargos a nuestra espalda. Entonces, demasiada carga. Sí. Hemos decidido no hacerlo porque habíamos 2 personas solamente para poder montar el Belén. Y eso es un trabajo. Lo hemos montado, como ustedes sabrán, creo, en la Plaza de Abasto, imitando lo que es la plaza, los puestos. Magnífico. Eso. Pues ese lo tenemos conservado y en el momento también se ha montado en la calle del Conde 2 o 3 años seguidos, junto con, aprovechando ese momento, hemos hecho también una exposición de muebles restaurados, que también lo hacemos. Y este año pues no ha sido imposible por ese tema. Lógico, todas las mujeres tienen cargo de niños, de nietos, de abuelos, en fin, que ese es el tiempo que nosotras nos hace falta para concluir en la Navidad con el nacimiento. Una cosa que también está cambiando mucho en el espíritu, cuando felicitamos, ¿qué felicitamos ya? Feliz Navidad, felices fiestas. También se le dice fiesta, creo yo, porque son 2 o 3 cosas a la vez. Lo que se debe de es la Navidad. Estamos celebrando la fiesta, entiende eso. Eso entra dentro de un apartado que yo tenía aquí anotado, que es los tintes negativos de la Navidad. Y es que los hay, los tiene, claro. Hombre. Se ha convertido en lo del tema de los regalos, y ahora gente que incluso, que no tienen sentimientos cristianos y demás, pues celebran esta fiesta, pero de otra manera, ¿no? Que es una manera más culinaria y de regalos y tal. Yo creo que la fiesta es una fiesta de eso, de la esperanza. Pero es muy bonito lo que cuando he hablado de que Cristo, de la imagen de Cristo como Dios, como decía Rafael, también está la otra imagen. Lo importante es celebrar la esperanza, la ilusión. Se crea o no se crea, que realmente exista, porque existe esa catarsis, existe una sensación de encontrarse con el otro y una ilusión por encontrarse con el otro.
Y por cierto, a mí me hubiera encantado que estuviera aquí ya encontrarnos con Juan y Marí. Sí, porque tenemos que empezar a hablar de tientapanza. Porque tenemos que pensar en tientapanza, porque yo estaba otra vez pensando en una pregunta que yo tenía era, ¿es nuestro Papá Noel el tientapanza? Porque, cuidado, yo no sé una imagen, date cuenta que es la misma imagen. Solamente... Sí, porque es celta. Sí, pero el tientapanza era en la Nochevieja, aunque se ha trasladado a la Nochebuena. Era Nochevieja. ¿Y exactamente cuál era el sentido a quién es hija del tientapanza? Loli, por ejemplo. Pues yo no lo he vivido hasta hace poco, lo del tientapanza, ¿sabes? Pero sí recuerdo... Yo lo recuerdo de chico. Pero yo sí recuerdo que nos decían Así la todo el noche año. vieja, eso, Así todo hay el que año. comer bastante porque te llega el tientapanza y te toca. Era como un mensaje, Un mensaje, que sí, iba a de eso. trasladar Y así todo el año, te tientapanza decía. como emisario de los Reyes Sí, Magos. sí, sí. Entonces, te llegaba Porque y te anuncia. veía como tú... Esto era más que nada para los niños pequeños que Sí. no Sí, querían pero- comer. Pero hay y que tener en tal. cuenta también que hay niños que se asustaban y Claro. se cerraban porque venía por la ventana para aparecer te pasa. Claro, También un trauma. sí, también, Hombre, ¿no? porque Como es- el coco. Depende de fíjate, Como el coco, ¿no? Que viene el coco. Viene tocándose de la barriguita. Eso y después, iba a preguntar yo. y la Porque tú puerta- ves a Papá Noel y lo ves un tío así con el... no das una show, pero el tientapanza se No, hace uno y dice, macho, a mí se me acerca un tío ese por la noche y va a tocarme la Sí, barriga. pero lleva razón, lleva razón Juan, era como un poco una advertencia al niño de que como no comiera, los Reyes Magos no te iban a traer los juguetes que tú le has pedido. Entonces que tú comieras bien, entonces tientapanza o el apalpador o tocabarriga o no sé qué puñeta también, que podía ser, dice que de descendencia gallego, es un personaje sijano, Tientapanza es un personaje sijano, pero que parece ser que desciende de Galicia, de cuando la qué reconquista y tal. De la siglo- época muy antigua. Sí, parece ser que alrededor del siglo XIV o algo de eso. Yo lo pregunto porque date cuenta de que 15. de lo que se trata es de la comida, fundamentalmente es de la comida. Claro. Entonces, claro, en esa época los niños, porque hoy en día, con las cosas que hay de comer, pues, Es los distinto. niños comen. Es distinto. Los niños comen. Sí, no, porque Ya. si no quieren esto... Y si no se va a la pizza, se llama a la pizzería y te lo traen. Pero el problema está en que, claro, Fali, ponte una copita, hombre. Fali, ponte una copita. Pero ponte una copita, pero ponte una copita, hombre, Fali. Entonces, Después. que Que vaya a María y el nos problema saquen las imágenes. sacamos así. las imágenes aquí. Y entonces, no, yo lo digo porque, claro, Está bien. yo estoy pensando, digo, ¿por qué, en qué época? Porque en aquella época, quien comía era quien comía. Sí, pero me ha gustado lo que ha dicho Quien Juan. comía era quien O lo comía. asusta. Sí, Luis XIV una vez le preguntó, como no tenía otra cosa que hacer, como Luis XIV no tenía otra cosa que hacer, le preguntaba a los ministros tal cosa, le preguntaba cualquier tontería, y a ver quién era el ministro más inteligente, pero decía, ¿cuál es la mejor hora para comer? Y entonces todos allí quebrándose el coco a ver cuál era, y llegó uno y le dijo, Sire, la mejor hora para comer Si tiene hambre. Tiene hambre, ¿no? el rico cuando tiene hambre y el pobre cuando tiene qué. Cuando tiene que comer. Yo me refiero a eso porque en aquella época había muchísima gente que no tenía qué. Y lo que tenía era lo que podía comer, a lo mejor posiblemente del campo, los frutos del campo, nada de esto. ¿no? Y para los niños son muy indigestos, a lo mejor. Y entonces, claro, me lo decían, come, porque era lo que tenía que comer. Yo ese es el recuerdo que tengo del tientapanza, que nos decían, come, que viene tientapanza. Claro. Pero no sabíamos lo que era tientapanza. Asustadito. El que representaba. Asustadito, esperando porque la He de verdad es que... apuntar, sí, Juan. No, no, es que la verdad es que entonces, hoy sí, o sea, hoy puedes comer, pero es que antes que no había que comer, Claro. y que te ganas, bueno, ¿y qué? Si yo lo he comido, porque cuántas criaturitas se acostaban sin tomar bocado. Otra vez, porque Necia, como en todos los sitios, se ha pasado muchas necesidades. Entonces, decirle al padre que va a venir y dice, bueno, que venga y que me diga antes, ¿no? Venga, que me Porque diga. es una pena. Dame la comida. Una cosa, Después- una cosa que también se está perdiendo era la misa del gallo, la solemnidad de las misas del gallo de esta fiesta. Yo recuerdo además que en el caso de Santiago, que tuvo en esa relación, la iglesia de Santiago se llenaba de personas, tanto así que había que cerrar las puertas cuando empezaba la misa, porque claro, podía darse el caso que hubiera gente que venía con el Panamá y eso, ¿no? Pero la misa del gallo con todo el esplendor y eso, la verdad es que con el tiempo también estaba bajando, ¿no? Y las personas, no sé, cambian los tiempos, están en casa, pero sobre todo el sentido bonito que tiene la Navidad es la fiesta, que es de compartir, de participar. Hoy estamos compartiendo estos dulces con la vida y eso. Están para morir
Por cierto, habrá alguno que se ponga la lengua trapajosa, que yo estoy viendo y dándole leña. Verás tú, todo riquísimo, pero esto está extraordinario. No tiene tanta vista, a lo mejor, pero... Señores, no sé si la cámara por... Esto está... Es que, mire, esponjoso. Eso ya te lo come, ¿eh? Que eso lo hace para poderse lo comer. Y que después no le rinden. Lo hace para eso. Bueno, yo quería apuntar también otra cosa sobre la Navidad que se está perdiendo. Los crismas. Sí, bueno, que se mandaban a la familia. Los WhatsApp. Eso, Sí, pero que era bonito recibir una carta con un Totalmente, crisma. pero ya no te escribe nadie. de su puño y letra, además era de su piña. Loli, hoy ya, si llegas y abres el buzón y hay 3 cartas, son 3 cartas del banco. También el único que te escribe el banco para decirte qué tal. Es que mira, estamos hablando... Perdón un momento, el tientapanza al final tiene un aire celta, ¿no? ¿Proviene de dónde? Porque ya A sabemos mí que no un me preguntan personaje... si lo asume y yo me lo encontré con el aire, ¿eh? Yo he estado, bueno, he leído muchísima prensa, y me he metido en el archivo y he peinado, bueno, casi todos los periódicos de la ciudad a través de años y no he encontrado ninguna referencia ¿A tientapanza? no. ¿A que no? Y hombre, me hubiera gustado porque era los cronistas, Martín Hablan de Jiménez, la apalpador Manuel Ostioto o apalpabarriga. sí, pero gallego. no, algo que era cuestión de investigar y efectivamente Porque son traerlo. personajes que no, a lo mejor que no se dan a la literatura o no se dan a la... y entonces al no darse es una cosa que transmiten realmente el pueblo, o sea, el pueblo, pero no queda escrito, oralmente. que no queda escrito. Entonces ahora es cuando yo por eso creo el valor que está teniendo la Asociación Cultural Tientapanza es precisamente que lo ha rescatado y que le está dando una entidad que a mí me parece fundamental, es lo que hablábamos de la ilusión, porque es que estamos hablando de la ilusión y este año, por ejemplo, ellos han cogido, yo quería, eso que Juan hubiera estado aquí para que lo hubiera dicho él, pero bueno, ellos han cogido basándose en lo que son los fundamentos de la ilusión y lo que son la cualidad de la ilusión, que tiene una parte de, vamos a llamarlo, de iniciativa, de trabajo, de empeño, de paciencia. Todo eso lo han querido premiar y lo han premiado con una serie de galardones que han dado, que han concedido 7 premios y 4 diplomas. Fíjate, a mí me encantan los diplomas. ¿Ah, sí? Los diplomas que se han dado, hay 2, que son al hombre mayor y a la mujer mayor, al hombre y a la mujer que son mayores de Écija, a las personas con más edad de Écija, a los 2 se le da un diploma. ¿Por qué se da un diploma y no un premio? Porque realmente a lo mejor no es cuestión de premio, es cuestión de reconocimiento de esa edad. ¿Pero eso quién lo da? Porque eso lo da Tientapanza. Ah, ¿sí? E igualmente se le dan 2 diplomas. Está bien uno eso. al alumno y otro a la alumna que mejor nota hayan sacado en selectividad de Écija. Está muy bien. Cosa que me parece muy bien también. Una porque motivación. eso es una motivación claro por que el sí. empeño y el esfuerzo que ellos han desarrollado. Y luego, aparte de eso, pues tienen otra serie de premios que han sido el premio al autónomo del año, que ha sido a Gómez Salado, a Gómez Amador precisamente por los años que lleva y a la empresa Superquique, que debe tanto tiempo y tal, además todavía está trabajando mucho con el economato y tal, a la asociación, ha sido a Prenda, a la solidaridad, asociación solidaria, que ha sido al economato social Virgen del Valle. Qué bien, pues tenía que haber estado aquí, Juan. Y como exijano del año en su primera edición, a mí me parece fundamental, se le han dado a mi querido amigo y hermano don Diego La Moneda, porque muy bien. no solamente a mí me sorprendía el otro día cuando estábamos, porque había personas que aún no conocían la labor de Diego, y para el que no lo conozca, a mí me gustaría comentarlo. Y voy a decir por qué os quiero comentar. En cierta ocasión salió un conocido, bueno, como Rey Mago, y hubo algún medio de comunicación, este señor que ha hecho y tal, y había hecho muchas cosas. Lo que pasa es que había que saberlo. No habían trazas. Es bueno, entonces, y aquí en este caso, pues voy a decirlo. Diego, todo el mundo, bueno, mucha gente lo conoce, él vino desde Almendralejo hace mucho tiempo. Él es un hombre que es economista, pero es militar, y además economista. Entonces él vino adscrito aquí al depósito. Y él un poco como que revolucionó esto. O sea, nos acordamos de lo que era aquí el depósito, de la comandancia y con los soldados ahí cerrados a cal y canto, las turquillas como estaban. Y él llegó y
y un poco gracias a él y a medida que fue avanzando él en su desempeño, fue abriendo lo que es el ejército, lo que era la unidad, acercándolo a todos los exijanos, a la sociedad, y fue dándole claro, a los exijanos la posibilidad de entrar, y además ha hecho una labor magnífica, y además una labor que convirtió a Écija en el ejemplo de las unidades equinas de cría caballar que hay en España. Tanto es así que después, cuando llegó el momento de traslado, los caballos de Córdoba se vinieron aquí, los de Úbeda se vinieron aquí, y los de Jerez se vinieron aquí porque el alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, se plantó, si no también se vienen aquí. Y al final se los llevaron a Madrid como responsable máximo de todas las unidades de cría caballar. No llegó al generalato, yo creo que porque él... No, eres coronel. Él es coronel, pero no llegó al generalato, porque a él lo llevaron allí con la idea de... Pero él era un hombre tenía que haber ido que primero dijo que no se iba de Écija, y segundo, que él es un hombre que no traga mucho con muchas cosas. Él es exijano y su mujer igual. Y luego cuando estuvo aquí, y llegó aquí, él... Cuando llegó aquí, cuando vuelve, pues en vez de meterse en su casa y a vivir, pues se dedica a trabajar por la gente. Y lo nombra... Ya en la reserva. Él es gerente. En la reserva. Gerente lo nombra, del economato. Lo nombra primero presidente de la fundación. De la fundación. De Acáritas. Y posteriormente... gerente del... Y posteriormente lo llaman para que se haga cargo, porque él es economista. No, se ofreció él, además, No, pero que se lo... Él está haciendo una labor magnífica. Y entonces, como gerente del economato Virgen del Valle. Pero es un hombre que trabaja muchísimo. Echando más horas con reloj allí. Además académico, es un hombre que trabaja muchísimo por Écija, y yo creo que ha sido un premio muy bien dado, porque es gracias a este tipo de personas. Yo aplaudo que muchas veces no son de Écija, pero que trabajan por Écija y por los exijanos muchísimo más que muchas personas que nacen aquí. Porque él es, en realidad también es un poco él es exijano de adopción y de sentimiento, y está haciendo una labor magnífica, hombre. Sí, integrado totalmente, y además fue presidente de la Asociación de Amigos del Museo, cuando el museo, cuando en los primeros momentos él tuvo fue el coordinador, y el museo le debe muchísimo. Fue el primer presidente. Justamente con Fernando Lugo. Lleva razón, Paco, porque hay personas que han desarrollado una labor muy interesante, pero no ha trascendido probablemente, y entonces mucha gente se puede preguntar, bueno, ¿y este tío qué es lo que ha hecho? No, que es muy sencillo. No es amigo de aplauso, claro. Lo hace porque esa sencillez la lleva. ¿Quién se la ha ganado a pulso? Sí, hay que decir también, en honor de Diego, que Diego tiene un puntal, un sustento importante ahí, que siempre está en la sombra, pero que es importante también tenerlo en cuenta, que es don Miguel Ángel de Cárdenas. Ese hombre, la fundación y él que funciona, le pidió que echara una mano. Claro, y don Miguel Ángel está ahí en su casa, el hombre se encuentra enfermo. Desde aquí nuestro deseo de pronta recuperación, pero don Miguel Ángel de Cárdenas no podemos olvidarlo, porque el gran mecenas, porque es el gran mecenas de muchas cosas en Écija, pero sobre todo del economato, y ese es el impulso y digamos el hombro donde llora las horas bajas de Diego, porque el economato tiene sus cosas. A Miguel Ángel además habría que hacerle un homenaje. Yo soy de los que opino que, bueno, lo que pasa es que él además, como se entere de que yo estoy diciendo esto, se cabrea porque no quiere que se le echen flores. Miguel Ángel. Bueno, pues no lo digo. No lo digo yo. Vamos a ver. Es que hay una cosa que sí que decir. Que hace una labor magnífica. Una vez escribí yo un artículo, porque cuando se le dio el título de hijo predilecto a Miguel Ángel Cárdenas, hubo muchas personas. Oye, bueno, ¿y por qué se le da el hijo? Para el tema, claro, como es un hombre que tiene dinero y tal. Bueno, bueno, yo voy a decir que yo en ese artículo dije que quien realmente sabía, a mí me había encantado la unanimidad de todos, de Izquierda Unida a PP, que era lógico y era bueno, pero en ese caso fue Juan Gui, con el cual no hay ninguna... Vamos, no hay duda, que no puede haber sospecha de que yo a Juan Gui, no, o sea, que yo he sido políticamente muy contrario a Juan Gui. Sin embargo, aquí Juan Gui estuvo genial, porque hubo una cosa que dijo,
que me parece oportunísima, ¿no? Y es que lo importante no es tener dinero, todo el mundo tiende a tener dinero, o sea, todo el mundo, a quien no le gusta el dinero, ¿verdad? Todo el mundo quiere. Lo importante es en que lo gastas. O sea, lo importante no es tener dinero, sino en que lo gastas. Entonces, si tú tienes unas cantidades y resulta que tú eres capaz de esas cantidades de ponerlo, fíjate lo que ha hecho, lo que hizo el gay y lo que ha hecho ahora el de Facebook, el 99% de lo que tiene ha dicho, ahí tenéis para una fundación miles de millones de dólares. Pero mientras sea así, bendito sea el que tiene dinero. Que tenga dinero para eso. Claro, el que ayude. Porque yo si lo tengo no sé lo que voy a hacer. Claro, pero él sí sabemos Pero él que lo está hace haciendo. muchísimas Él lo obras está de haciendo. caridad. Entonces, y además hay mucha gente que no lo sabe. Y los que lo sabemos, pues tenemos que aplaudirlo y tenemos que decírselo a la gente, sobre todo para que cuando se le haga algún tipo de homenaje, nadie piense que es que no se lo merece. Y Claro. que se hace porque es que... Es porque fulano, tiene ¿no? dinero. Sí, porque tiene dinero y porque lo da. Yo pienso que se lo merece realmente, pero también tenemos que tener en cuenta que detrás de ese gran hombre hay una gran mujer. Hombre, que Carmen, también, siempre. que yo tengo que tener ese Mari recuerdo Carmen, para ¿no? Mari Sí, Carmen. Mari Carmen es un encanto. Carmen, y detrás de Diego Marga. Y de Diego Marga, escúchame. Y detrás de Diego Marga. Que si ve a mí, me Detrás dice tuya, Marga, detrás Marga. tuya la mami. Necesito Marga. Y detrás tuya la mami. No, Escúchame, que está llegando esta... Sí, porque tú, si no fuera por el así, Estamos en la cuneta, está cuatro y estamos medio y- Algo del baile de los Yo no estoy de locos. acuerdo con lo que está diciendo. Sí. Bueno, Porque tú te callas que tú tienes a la mujer más buena de esa. Yo- Te aguanta todo lo que te tiene que Ya, aguantar. ya. Porque Anita ya es. Ellos ya son Pero felices. él Es ya el no mejor regalo Rafael, que me ha no hecho te- la no te vida. digo. El mejor regalo que me ha hecho la vida. Además me lo dijo el otro día, dice... Igual que de Lori está Rafael, cuidado, que cuando hicimos el corto, Rafael lo veía yo ahí, apareció de pronto con su perrillo. Bueno, Haciendo de todo. colabora con todo. Es que si nosotros los que estamos aquí, o los que están haciendo algo en cualquier sitio, no tuvieran al lado El apoyo, el apoyo de sus parejas, el apoyo de es quien verdad, está con él, absolutamente No, no se imposible. puede, sí, imposible. es verdad. Por eso no estoy de acuerdo que por detrás está la mujer. Yo no estoy de acuerdo con esa palabra. Al lado. Efectivamente. Al lado. Porque la mujer está Siempre caminamos probablemente la juntos. misma. O sea, Claro, porque claro. Y más la obra que realiza el hombre de la- está también. Y más ahora que se está Está la hablando mujer tanto de apoyando la a caridad. La mujer no está a la Si no, sombra, ¿eh? sí, Absolutamente. Paco, Dime. que yo veo que esto está terminando y No está Vamos a terminando, comentar está terminando. que queda La muy realidad, ¿no? que queda muy bien. estamos ya mareados. Que queda para echar a meter. Estás mareándote, déjame ver que Estamos por la cuneta. No, es que hay una cosa, Algo del vamos. baile de los locos. Vamos a hablar del baile de de los... como esto es comarcal. El otro día, cuando estuvimos Fuente hablando de las nuevas Carretero. poblaciones, sacamos unas imágenes de los bailes de los locos. Y entonces resulta que hubo personas muy... Vamos, había habido personajes que decían, mucha gente, que resulta que son de Fuente Carretero, o incluso de la ¿Saben Carlota, eso? Sí, señor. que me comentan sobre el tema del baile de los locos. Oye, qué bien, y esto, qué bien que lo hayáis sacado. Claro. Entonces, esto es una cosa que ya me voy a investigar y resulta que no es de hace mucho tiempo. Pero no es que sean cosas... por ejemplo, el baile de los osos sí es importado, porque se ve pero la el época baile de los del locos no. programa que tuvimos de las nuevas Las poblaciones, poblaciones, sí. probablemente venga de ahí. Viene de Centro Europa, de los pueblos que vamos, que en la época de Carlos III. Pero no es de la, mira, dice, según la de esto que yo he estado, dice, todos los miembros de la locada, que se llaman La locada, el grupo de locos, seis tíos y una mujer. pertenecían a la hermandad existente en las poblaciones de Fuente Palmera, Fuente Carretero, La Herrería, La Peñalosa y Ochavilla del Río. Eso, Ochavillo. Eso está ahí muy cerca de... Hay cerca de Ochavilla esa parte del de Río. la Está todo ahí al lado Sí, de sí, Fuente sí. Carretero. Dice, el dinero recogido por los danzantes el Día de los Inocentes, una vez pagados los gastos originados por estos durante la preparación de la danza, era íntegro para la hermandad. Esto lo empleaban en la organización de la velailla de la Virgen o en arreglar la parroquia, como en la guerra. como ocurrió tras la guerra civil, verdad. empleándose todos los beneficios que se recaudaron en reparar los destrozos de la contienda. Paco. En los años siguientes los miembros de la locada se enveraron y tal. Pero ahora dice, tras la primera danza de honor a la Virgen, los locos acudían a la casa del alcalde, Ese es el tema, esa es la realidad. donde bailaban y solicitaban permiso para ir por el pueblo, danzando y pidiendo dinero para la hermandad. A partir de aquí iban por las principales casas de la aldea para que sus propietarios, en correspondencia a la distinción Tú pagabas, de poder que echaba al suelo alguna moneda, que no la podía pisar, ¿no? exactamente, teniendo que danzar alrededor de las mismas sin tocarlas, puesto que al hacerlo suponían su desmerecimiento en la actuación. Se danzaba en cualquier calle, esquina o plaza, o siempre que alguien lo solicitara y lo pagara. O sea que, generalmente eran los jóvenes solteros quienes pagaban y dedicaban una danza a la chica que les gustaba. Claro. O sea que, lo decía. para esto se acercaba al capitán de Spa.
Si lo vemos ahora lo vamos a ver en unas imágenes que hemos cogido en YouTube, se ve el capitán de la SPA, y dice, para esto, y de pronto, ¡bum!, le pegan un trabucazo, pegan un trabucazo y pegan bim, a bailar. Como los discos dedicados antes. Más o menos. Los discos dedicados a los brutos. Tras más pagaba, era un cuarto de hora aproximadamente lo que duraba la danza. Y si tú pagabas más, estabas más tiempo bailando, y si pagabas menos, te cortaba. Pero además dice el capitán de la SPA decía, con voz fuerte, decía, esta danza va para fulana, u otra, esta la paga fulano para fulana. Claro. O sea que el tío, la dedicatoria, fulano, baile dedicado. La duración del baile también dice, esta dependencia de las hermandades debió ser bastante fuerte, pues cuando desaparecen dichas hermandades dejan de salir las locadas. Las locadas, claro. Al desaparecer la estructura formal en que estaba, dice, en 1952 se recupera temporalmente para participar en un concurso de danzas antiguas celebrada en Madrid. Pero será rescatada definitivamente gracias al tesón de antiguos danzantes y sus familiares a raíz de la celebración del 215 aniversario de la fundación de las colonias en 1982, recuperándose únicamente la locada de la Herrería y de Fuente Carretero. Sí. Vamos a verlo en esas imágenes. Paco, es que, un momentito, es que estamos hablando de las nuevas poblaciones. En Ecija también se celebraba la fiesta de los locos. Sí. Y se celebraba de una forma especial también. Pero de esta manera no. No, de esta forma. Pues era la fiesta de los locos. ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se hacía? Era una fiesta que se celebraba en la choza de José María, o sea, en lo que es Buenavista. Sí, entonces, ese día, pues, la población prácticamente en media Ecija subía arriba. Era como una especie de procesión de personas que de la primera hora se iban camino de Sevilla y allí se celebraba. Y luego, lógicamente, tenían el día, almorzaban allí, hacían las fiestas, los bailes, y era un día especial. Luego se daban la vuelta a la ciudad, y todo era un día especialmente dedicado a la fiesta de los locos. Pero también en ese día se celebraba algo muy curioso, eran las elecciones de todas las abadesas y prioras de todos los conventos de Ecija, en esa misma fecha. Eso no lo sabía yo. Entonces, justamente era el día que todos los conventos, y estamos hablando de 20 y tantos conventos que había en la ciudad, que celebraban ese día especial de esas votaciones internas. ¿Ese es el día Por eso decía que también... No, los días de o sea, aquí se era el día de los locos. El día de los locos se celebraba, además decían que la elección de las abadesas. Decían que, ese día tiene que estar, la comunidad tiene que estar loca, porque como hacía cambiar la estructura de la abadesa, de la priora, entonces en ese día tenemos algo muy especial, que era esas elecciones propias de las comunidades religiosas, y por otra parte esa fiesta que se celebraba en la choza de José María, que eso sí viene en la prensa con muchísimos datos, de esa gran fiesta donde se ve que el pueblo acudía en masa a celebrarlo allí. Muy bien. Pero, y una cosa, el tema de las comidas, estamos hablando antes de culinaria, como tenemos esto aquí, que os habéis hartado, chavales. No. Mientras yo estaba hablando aquí, mientras yo hablo, vosotros ahí, no se ve, pero váyatela. Vamos a ver, una cosa iba a preguntar. En el tema de las comidas, el pavo de Navidad, cordero, aquí en Besugo no se da, ¿no? No. Besugo, sin embargo, las habichuelas sí, y la lenteja también. Y el bacalao. Y el bacalao frito. En casa de mi madre toda la vida ha sido el Bacalao pavo. frito. El pavo. Bacalao frito también. Bacalao frito, Y una cosa también que se ha perdido era el vino que se consumía en Ecija preferentemente era el de paisía, cuando se iban a las bodegas. El feo. Es el feo. Entonces, cuando llegaba esta fiesta, en la bodega de paisía, hay 600 bodegas de paisía, había cola de personas con botella para rellenarla, porque todo eso hoy se compra en la caja, ¿no? Entonces, cada persona llevaba su botella y se rellenaba de la norma, entonces se consumía. Entonces, hacía un abastecimiento de la ciudad de vino que preferentemente era de esta bodega. Muy bien. Pues bueno, vamos a ver, villancico. A mí me está diciendo así porque es que no quiere. Pero yo quiero que me canten un villancico. Vamos a ver. Tú qué villancico especialmente. Vamos a empezar con Dani, que es nuestra invitada. ¿Qué villancico? ¿De dónde proviene el villancico? O sea, tú ya lo has estudiado. Sí. Se nota, es que es el adelantado. No, yo soy más culto. Háblanos. Yo soy más culto desde que tú me metiste en el programa. Porque cuando hay temas... Háblanos de villancico. No, lo único que te digo que hable de una forma musical yo creo de nuestra, y que tiene un estribillo y
No, Para eso no le quise internet, tío. No, esto no es de internet. Bueno, dime una cosa. Es un libro que yo tengo. Yo creo. Loli, sí. ¿cuál es la...? Espérate, hombre, que nos diga Loli cuál es su villancico preferido. Yo creo que, bueno, mis villancicos son todos los tradicionales, pero creo que es una alabanza al Niño Jesús en el día de su nacimiento. Esa es mi Qué idea. bonito. Una alabanza. Muy bien. Es lo mismo que una saeta en Semana Santa. Exacto. Una forma de cantar. De cantar y Claro, alabar claro. Bueno, cuenta, al niño espera, recién los nacido. villanos. bueno, espérate, no vamos a empezar con Loli, que si no, empiezas tú. Que no era- Cántale un villancico que te gusta a ti. ¿Y cuál es el preferido? Yo, Paco, perdona, Aquí hay que tomarse otra copita más para perdona. cantar. Escucha, Oye, ¿por qué no cantamos entre todos? Perdona, no, En vez de uno- un inciso, perdón. Yo no voy a cantar a villancico. ¿Cómo que no? No, escúchame, por favor. Resulta que en Santiago había un coro de niños jóvenes, bueno, de niños, no era yo niño, y era un ¿Tú fuiste coro de niño, bastante, Juan? bueno, malo, pero era. Y yo recuerdo, era un coautor que le gustaba mucho que los niños cantaran, y había un coro, y además, que era magnífico, algunas voces blancas, pero magnífico. Bueno, pues don Francisco entonces pues dijo, vamos a ver cómo suena esto. Y estábamos en el coro, los niños, y don Francisco estaba por el altar mayor escuchando, oye, pues se escucha muy bien. Dice, oye, al coautor dice, hay un zurrión ahí. Y era tú. Y empiezo y me callo. Y cuando me callo dice, se ha callado el zurrión. Así que no quiero estropear. Lo siento, no voy a estropear yo esta tarde para que por el bien de esto. No, porque aquí cualquiera. Después de verte el aguardiente del cuello... No, pero podríamos cantarlo entre todos, no cada uno un villancico, va a ser aquí un Pero conjunto. bueno, ¿qué villancico que te gusta más a ti, Juan? A mí da lo mismo, creo que todos son bonitos. Todos El camino que todos lleva son, Belén. todos Pero son- mira, Rafael tiene uno y lo estaba pensando y sabe cuál es. ¿Cuál es el que te gusta a ti más? ¿Yo? Esto es una encerrona, ¿eh? Pero ¿cuál es? Ya, venga, ¿cuál? No, bueno, esa es una de ellas, pero ahí es la del chiquirritín, es muy bonito. Sí. ¿Cómo Yo me no? acuerdo porque se tocaba ay del chiquirritín, chiquirritín, chiquitín que ha nacido entre pajas. Ay del chiquirritín, chiquirritín, chiquirín, queridito del alma. Entre un buey y una mula, Dios ha nacido. Sigue. Tal. Sigue. Y en un pobre pesebre lo han recogido. Ay, del chiquirritín, chiquirritín, metidito en el pan. Bueno, esa es una. Hombre, no ha salido ni mal, ¿verdad? Ha salido bajito, porque no nos ha atrevido a los más Los fuertes. telespectadores están apagando la Bueno, vamos a ver, antes de que apaguen. Bueno, vamos a dejar para el final a Loli. Don Juan, un deseo, una feliz fiesta y un deseo para... Hombre, aunque, bueno, mira. yo creo que se expresa lo mejor para la ciudadanía, para nuestra familia, para nuestros vecinos, para nuestros paisanos, ¿no? Yo creo que es lo mejor, pero yo voy a pedir 3 cosas al año. Hombre, que el Palacio de Peñaflor ya sea el año de la recuperación del Palacio de Peñaflor. Ya está bien, ¿no? Que el edificio municipal, que lleva muchos años tapado, ya es hora de que este palacio esté abierto, ¿no? Y luego, por supuesto, que nos traiga trabajo y prosperidad a esta ciudad que le hace falta. Muy bien. Don Juan, don Javier, Yo, pero a la Navidad, a la Navidad y deseo una feliz Deseo Navidad para este año. para desearle las felicidades y el que, deseo. en primer lugar, la paz en el mundo y que cesen las guerras y las guerras de religión, sobre todo, y que haya paz en el mundo y fundamentalmente salud, tanto para la familia como para toda la sociedad en la que nos movemos. Bueno, y que pasemos unas Navidades íntimas y familiares, nada más. Don Rafael, Suscribo totalmente las palabras de Javier y digo amén, pero también hago un pequeño granito de arena aporto. Que sigamos siendo niños. Porque no hay nada mejor en esta vida que ser como un niño. Es cierto, sí. Que la inocencia ocupe nuestra alma y que no el maligno así lo tendremos siempre desterrado. Que nos acordemos de ese niño, que miremos a ese niño que se hizo hombre, que fue justo, que fue amigo de sus amigos, hermano de sus hermanos, que fue capaz de dar la vida por los que hoy estamos aquí y que lo tenemos en todos los sagrarios de la ciudad de Écija, en cualquier templo y siempre esperándonos. Que no está muerto, que ese niño nació,
murió, resucitó y está más vivo que nunca en cualquier sagrario. Seamos como Él, acojámonos a Él, sigamos su ejemplo y mirémoslo a los ojos frente a frente, que seremos felices. Vale. Bueno, yo después de todo lo que han dicho ellos, me sumo a sus deseos, porque son lógicamente también los míos. Y yo simplemente quiero felicitar en la Navidad a todos los ciudadanos, principalmente a los de Écija y a todo el mundo. Mi deseo de que haya paz, haya amor, y la Navidad es amor, y que tengamos convivencia de verdad, sin hipocresía. Sí. Un abrazo para todos. Bueno, yo en el guión puse deseos, felices fiestas. Lo puse para que eso precisamente porque supierais que... Entonces yo preparo una cosita en nombre de todos, si os parece, en nombre de la rebotica del Cojuelo. Como llegadas a estas fechas todos los años reinventamos el amor, o pensamos que el amor nace, o nos acordamos un poco más de lo que el amor nos trae o nos debería obligar para con los demás, aunque el amor nunca en verdad nos obliga. Permítanos aprovechar este espacio de hoy, este final de este programa, para desearles un montón de cosas buenas. Les deseamos desde la rebotica del Cojuelo que la vida les ponga por delante los obstáculos indispensables para que tomen conciencia del valor que tiene el trabajo bien hecho y la alegría que proporciona la meta conseguida con el esfuerzo. Y también les deseamos que sientan el dolor mínimamente indispensable para que puedan calibrar el verdadero valor de la alegría y de la felicidad, así como la fuerza necesaria para soportar ese dolor y el amor suficiente para poder compartirlo. Les deseamos que sufran alguna vez las ausencias imprescindibles para que aprendan a valorar lo que tienen a su lado en su casa y que todos los días sepan renovar el espíritu con el que contemplan a los seres que tienen cerca. Les deseamos que la vida les procure la soledad y las dificultades suficientes como para que puedan apreciar mejor el verdadero sentido y el valor de la solidaridad y del compañerismo. Les deseamos que en sus vidas coincidan con gente valiente, verdaderamente valiente, que les hablen de frente, mirándola a los ojos, y que sepan criticarlos, pero con justicia, y que incluso a la vez, o de vez en cuando, puedan arrebatarles sus argumentos, para que así puedan hallar y comprender el valor que tiene la humildad, y asimilen el único hecho cierto, y es que todos podemos equivocarnos. Les deseamos que la vida no les conceda fácilmente los grandes objetivos que sueñan, porque así tendrán la necesidad de hallar en cada instante, por muy pequeño que sea, el auténtico valor que posee la aventura de estar vivo y de poder luchar por un sueño. Les deseamos, en fin, que sus vidas tengan los claroscuros precisos, las sombras necesarias para que puedan apreciar el valor de la luz, pues la lección más importante que nos puede enseñar la vida es que la mejor forma de conseguir la felicidad es aprendiendo a vivirla con la dignidad del hombre que, cargando con su imperfección a cuestas, haya en cualquier circunstancia la forma de construir desde el amor, desde la amistad y desde la justicia la alegría y la esperanza de los demás y con los demás. Desde esta rebotica del Cojuelo de Écija Comarca Televisión les deseamos una feliz Navidad y muchos y venturosos años por venir. Muchísimas gracias. Hasta el año que viene.